Saludos, buenas noches, bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy queremos hablar de un tema muy interesante y son los ataques del enemigo contra el pueblo de Dios. Mucha gente diría los ataques del diablo contra la iglesia. Jehová los reprenda. Pero nosotros osamos no mencionar el nombre del enemigo, más le decimos el enemigo, porque el único nombre que merece salir de nuestra boca es el nombre de Jehová, el nombre de Jesús y su Santo Espíritu. Amén. Les invitamos primero a que usted se suscriba, que nos siga apoyando, que comparta nuestras transmisiones. Así que muchísimas gracias por estar todos aquí. Suscríbase, comenten o denos un like. Amén. Para tratar este tema de esta noche, los ataques del enemigo contra la iglesia, quiero utilizar los versos 10 y 12 del capítulo 6 de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Amén. Así que leemos y la palabra cita en el nombre de Jesús: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda armadura para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Qué bueno, qué hermoso poder escuchar este consejo, como termina esto, ¿verdad? Estad firmes, dice la palabra. La Biblia habla del creyente como un soldado, y creo que eso es correcto. Pablo le dijo a Timoteo: como soldado, soporta las aflicciones, sopórtalas porque vendrán. Además, Jesús había dicho que íbamos a tener aflicciones, y Pablo se lo estaba comunicando aquí a Timoteo. Y esto significa: sufre con. Y realmente pienso que debido a este hecho de que Dios nos ha llenado de bendiciones, Él demanda mucho de nosotros. Usted sabe que el mundo ve a esta iglesia como que nosotros somos la escoria de este mundo. A veces sorprende como la persona que usted menos piensa se manifiesta dando gracias porque a través de una palabra Dios puede cambiar la vida. A través de una palabra que Dios nos entrega, una persona, una familia, es más, una nación puede cambiar hasta su forma de vida completa si la cabeza de la nación, que es el presidente de un país, escuchara una palabra de Dios, porque así sucedía antes. La iglesia es más poderosa que cualquier ejército sobre esta tierra, y Satán lo sabe. El enemigo lo sabe, mis amados. Lo sabe y está dispuesto a utilizar todas sus armas disponibles para destruir a la iglesia. Dios, sabiendo esto, dijo que ninguna arma forjada prosperará contra la iglesia. Y así ha sido, y así será, aun cuando vemos que es el fin de los tiempos. Por ejemplo, Pablo llegó a Éfeso y sucedieron cosas increíbles. Él entró en esta ciudad y comenzó a predicar la palabra de Dios en las sinagogas,
y algunos endurecieron sus corazones. Dicen Hechos 19 que algunos creyeron y los que creyeron le escucharon y él enseñó. Pero finalmente los otros que eran tan antagónicos y cosas así, repulsivos, lo expulsaron de la sinagoga. Y bueno, ¿qué hizo Pablo? Pablo se fue a la escuela de Tirano durante unos años y enseñaba diariamente. Probablemente desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, unas 4 horas al día. Es mucho. Pablo era terrible. Durante 2 años sólidos enseñó. Y dice que grandes cosas sucedieron, milagros se llevaban a cabo por medio de las manos del apóstol. La gente estaba involucrada en cosas increíbles. La adoración comenzaba a dejar sus frutos y la gente había dejado la magia, destruían sus libros y esto produjo un tumulto. Y es que, mis amados, el enemigo no se queda tranquilo. ¿Saben por qué? Porque su plan es malo, es terrible, es destruir. Mas el plan de Dios es dar vida, es construir, es traer palabras de aliento, de sanidad, de fe. Dios quiere que los hombres que se levantan y abren su corazón para entrar a su ejército sean hombres firmes, hombres íntegros y que tomen todo el consejo de la palabra de Dios. Porque cada uno que milita en el ejército de Dios va a ser probado. Satanás le va a tender una trampa. Hoy, mañana, cuando sea, los va a seguir. Le va a hacer como David, que lo siguió hasta el día de su muerte. Pero no podrá destruirte, porque tú, como parte de la iglesia, cuentas con la protección de Dios. Por ejemplo, Pablo enseñó fielmente a otros y dejó una estela de testamentos delante de aquella generación que estaban hundidos en la filosofía. La filosofía, o sea, el consejo del hombre, la lengua del hombre, el pensamiento del hombre, estaba por encima de la palabra de Dios. No sé si usted ha podido notar que la época más brillante de la filosofía fue esa generación greca, ¿no? Ahí en Grecia. Amén. Éfeso era una ciudad cosmopolita para ese tiempo. Y había mucho negocio, por eso se formó ese tumulto. Y los que vendían, por ejemplo, pequeños dioses de plata, que eran parte del comercio, se dieron cuenta de que ya no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque realmente la gente se estaba volviendo iconoclasta. ¿Usted escuchó esa palabrita? Dios. Iconoclasta, ¿no? Estaban destrozando sus pequeños ídolos y la ciudad estaba en una turbulencia increíble. Y Hechos capítulo 19 dice, y la palabra de Dios crecía poderosamente y prevalecía. Y esa gran iglesia efesia fundada por Pablo recibió dirección más adelante por parte de Aquila y Priscila y finalmente por Timoteo y Apolo. Conocía los mejores de los hombres y los mejores de las circunstancias y lo mejor de la historia. Sin embargo, cuando comenzaron realmente a moverse, el enemigo comenzó a atacar y realmente comenzó a atacar de manera muy sutil porque ese siempre fue y ha sido su plan. Amados, nosotros, el papel que tenemos
predicar el evangelio, es preocuparnos por la salvación de las almas. Y ellos no tenían, Pablo no tenía las herramientas que tenemos el día de hoy. Tenemos al mismo Espíritu Santo que Pablo tenía. Pablo tenía la ventaja de que había sido enseñado por Dios y que Dios lo llamó con ese llamado específico. Pero nosotros tenemos todas las herramientas, como estas que estamos usando ahora, donde el mundo entero puede ver el evangelio. Pero, como ustedes sabrán, a veces los propios evangélicos tienen canales en las redes sociales, tienen emisoras y canales en el aire y en los sistemas de cable, pero no los usan para el evangelio. Pero eso es un asunto de cada uno. Nosotros sabemos cuál es nuestro papel. Lo que pasa es que hay gente que sabe que el enemigo lo va a atacar. Es más, hay gente con ministerios bien bonitos que hoy están dormidos por un ataque del enemigo. Nada más le sacó los 2 cuernos y se escondieron debajo de la cama. Y eso no puede entenderse en un cristiano del cual Dios ha dicho que no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Yo creo en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que hemos de pedir o pensar, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia. Yo creo en el que quiere gloria en su iglesia. Yo creo en el que recibe, en el que da la gloria a esa iglesia y en el que la recibe. Porque su poder es el que nos perfecciona y nos lleva más allá del lugar donde nosotros por nuestro propio esfuerzo podríamos llegar. Dios quiere hacer muchas cosas más allá donde estamos ahora. Tan solo debemos comenzar y ver lo que Dios hará. Y hace cuánto un grupo de personas se une y está totalmente comprometido en andar de una manera digna como se debe vivir. Cuando un grupo de personas está totalmente comprometido con el vivir este tipo de vida de la que habla Efesios capítulo 4, 5 y 6. Amén. Ahora, Satanás se va a oponer inmediatamente. Es por eso que la gente toma tanto miedo. Otros dicen, bueno, es que se necesita dinero, se necesita gente. No, usted lo que necesita es voluntad. Usted lo que necesita es someterse a la palabra de Dios, porque mire, Satanás lo va a atacar de todos modos. Y después que Satanás convence a una gente y lo tiene del lado de él, no le importa tampoco que se muera. A Satanás no le importan ni los de él ni los de nadie. Ahora, a Dios sí le importan sus criaturas y lo vemos a nuestro alrededor. Usted, por ejemplo, si va y abre el Antiguo Testamento, usted ve a Dios enviando a un ángel en Daniel capítulo 10. Y un demonio detiene a ese ángel, ¿sí o no? Pero dígame, ¿sí o no? ¿Para qué? Bueno, para que el ángel no pueda hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Qué piensa usted? ¿Que acaso cuando usted decide hacer la obra de Dios, él se va a quedar tranquilo? Claro que no. Vienen los emisarios a perseguirte, a desanimarte, a atacar a tu familia. Ese es su trabajo, su papel. Ahora, Dios va a despachar en tu favor un ángel mayor, un ángel más fuerte. ¿Para qué? Para quitar ese dominio, para romper barreras, para romper las cadenas y podrir los yugos que pueden atarte. Él envía un ángel en dirección a ti. Usted puede verlo en Judas 9. A Miguel, el arcángel, teniendo una batalla con el enemigo, una lucha feroz con él por el cuerpo de Moisés. Moisés, mis amados. El enemigo tratando de restringir a Miguel, de reclamar el cuerpo de Moisés para Dios. Entonces hay un alto nivel de lucha espiritual involucrados
cuando nosotros decidimos servir al Padre, hacer la voluntad del Padre, predicar su palabra, someternos a los mandatos del Padre. Efesios 6:12 dice, otra vez se lo repito, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, estamos involucrados en este tremendo conflicto. No hay salida después que venimos. Hay una salida, usted renuncia. Si usted no tiene el valor o su espíritu, el espíritu que Dios le ha dado a usted está dormido y es cobardía, entonces retírese. Yo siempre he dicho algo, cuando usted viene a Dios, usted se entrega por completo, no se entrega, porque a Dios las cosas a medias no le sirven, ni tampoco le sirven los cobardes ni los holgazanes. Esta es la razón por la que siempre he dicho que desde que nos convertimos al Señor comienza la verdadera guerra. Estoy convencido de que el cristianismo se ha vuelto en todo el mundo muy complaciente y casi subcultural en lugar de confrontar. Se ha vuelto inclusivo. Se ha vuelto que soporta todo. Que es un evangelio de pasar manos y paños. Que ya no somos sal sino azúcar. Estamos bailando un vals junto al sistema, mis amados. Y no estoy bromeando. Tratando de acomodarnos a Él, creemos que podemos ganarlo mediante volvernos a los que ellos son. Y nosotros somos los responsables, porque cuando tenemos la tarea de salir ahí afuera y predicar el evangelio, tomamos la Biblia y le picamos allí, aquí, para predicar un evangelio que no tiene sentido. Para enseñar a un Dios que le hemos tomado con un cortapiz y le hemos cortado todo lo que creemos que la gente va a rechazar y predicamos lo que nosotros creemos y así no funciona. Esa es la mano del enemigo metida en tu mente, en tu cabeza, si no te has dado cuenta. Ahora, tenemos que contraatacar al sistema. Tenemos que ir en contra de este sistema que nos quiere apabullar, que nos quiere impedir predicar la palabra, que quiere detener el reino de Dios, aunque no podrá. Dios tiene sus planes y Dios, aunque usted vea la maldad, el crimen, Dios sigue gobernando y Él permite esas cosas porque es parte del plan. Él sabe que el mundo no va para ningún lado sin Él y que va a llegar el día que ya la soga no da más y van a venir los juicios y va a venir la destrucción. Eso es así. Usted sabe lo que dice Santiago capítulo 4, cuando viene Satanás a atacarte. Resístelo y va a huir de ti. Primera de Pedro capítulo 5, 8 y 9 dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A quien resistid, firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones son llevadas a cabo en vuestros hermanos que están en el mundo, mis amados. En otras palabras, Él va a estar ahí, el enemigo va a estar ahí. Hay que resistirlo. Sean sobrios, vigilantes, estemos alertas, conscientes y sepamos lo que Él está planeando y haciendo. Segunda de Corintios 2:11 dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, no sea que Él adquiera ventajas sobre nosotros. En Hechos capítulo 20, Pablo estaba hablándoles a esos mismos líderes en la iglesia efesia y les dijo esto: porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces en medio de ustedes y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, escuche bien, se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. Él dice, lo sé bien, como conozco mi nombre. Yo lo sé también como sé que el sol sale mañana y ustedes lo van a recibir tan pronto como yo me vaya desde afuera y desde adentro. Lobos desde afuera y falsos maestros desde adentro. Eso es así. Por tanto,
El versículo 31 del libro de los Hechos, capítulo 20, dice: no he dejado de amonestarles día y noche durante 3 años con lágrimas, dice Pablo. Parte del ministerio, es parte del ministerio de Pablo, es un ministerio de advertencia. Cuando Dios nos ha bendecido como lo ha hecho, cuando Dios ha multiplicado tus bienes, tu fe, tus fuerzas, lo ha hecho Él. Y Dios está usando su poder para abrir una brecha en medio de este mundo malo, terrible. Entonces, créame, el enemigo va a venir detrás de nosotros y tenemos que estar listos y tenemos que ponernos la armadura. En primer lugar, tenemos que entender que nos atacará. Tenemos que entender que tendrá estrategias para atacarnos. Y no debemos ser ignorantes de esas estrategias. La pregunta es: ¿cómo es que Satanás nos ataca? Bueno, la respuesta de eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 1. ¿Sabe una cosa? Hay cosas que pasan en nuestra vida que no la vamos a entender, aun cuando bajara un ángel y no las explicara. Amén. Yo creo que las cartas a las 7 iglesias, comenzando desde el capítulo 1, las iglesias de Asia Menor, la primera de las cuales es Éfeso, la primera carta es a Éfeso, y después las otras, las cuales literalmente nacieron de esa iglesia. Las otras 6 también estaban en Asia Menor. Yo creo que el Señor nos ayuda a entender cómo es que Satanás ataca a la iglesia, y por lo menos una vez al año escuche bien, nosotros los que tenemos responsabilidad de enseñar, debemos advertir a la iglesia por lo menos una vez al año y dejar, por favor, de enseñarle a la iglesia que todo es el dinero, que vamos a prosperar, y nunca preparamos a la humanidad, nunca preparamos a nuestros hijos, nunca preparamos a los creyentes que Dios nos ha entregado para defenderse, enseñarle que Satanás los va a atacar, que si se descuidan va a destruir su familia, su salud, su ministerio, su economía, la adoración, para quitarle el gozo y destruirlos. Te va a desarmar. Si no estás protegido con la armadura de Dios, el plan de Él es desarmarte. Créeme, mi amado hermano. Créeme. Juan, el amado apóstol de Dios, se encontraba en la isla de Patmos. Él estaba exiliado por su fe. Y aquí es donde Dios le da estas visiones maravillosas. Él ve en estas visiones lo que Dios quiere revelar acerca de la iglesia. Estas palabras son para nosotros, para la iglesia. Estas advertencias son para nosotros, para la iglesia. Y debemos estar pendientes porque nos quiere atacar. El Señor siempre tiene palabras para la iglesia. El Señor tiene palabras de advertencias para nosotros. El Señor quiere que estemos despiertos, vigilantes. El Señor quiere que seamos sobrios y sabios. El Señor quiere que no nos descuidemos de la oración, del ayuno, del estudio bíblico. Yo sé que usted trabaja. Y yo sé que quizás a usted le han dicho: no ayuno, no hay que ya estudiar tanto la Biblia porque hay gente que se va a salvar y ni siquiera sabe leer. Sí, pero aquí cada uno tiene una responsabilidad de oro de hacer la voluntad de Dios, que Dios nos diga siervos fieles. No acobardarnos cuando el enemigo saque y pare las orejas y la nariz y quiera meternos miedo.
Si usted tiene miedo, usted debería pensar en la persecución terrible que sufrió la iglesia del libro de los Hechos después de Pentecostés. Y la persecución que todavía sufren muchos a nivel del planeta. Cuando la iglesia es perseguida, es que la iglesia tiende a mantener su pureza. Porque toda la impureza sale. ¿Cómo? Salen huyendo los cobardes. Usted no se va a identificar cuando usted va a ser perseguido, a menos de que esté tomando las cosas en serio. Por eso cuando hay persecución y crisis en la iglesia, es que se conoce cuáles son los verdaderos hombres de Dios. Entonces la persecución tiene una especie de efecto purificador, cierto filtro. Así también el evangelismo, porque mientras que su corazón esté dirigido al mundo y mientras que usted esté alcanzando de manera agresiva a los perdidos, usted tiende a ir hacia afuera en el lugar de ir hacia adentro. Y la iglesia, por ejemplo, Filadelfia, la iglesia con la puerta abierta, era una iglesia bendecida, la iglesia de Esmirna, la iglesia que estaba recibiendo el fuego de oposición. Era una iglesia bendecida, pero las otras 5 necesitaban de manera profunda advertencias. La iglesia de hoy necesita advertencia. Necesita mirar a aquellos que están recibiendo, aquellos que están afuera dando, aquellos que duermen poco, ¿verdad? Aquellos que están meditando todo el tiempo la manera de lograr el propósito de Dios para la vida de los perdidos. Aquellos que pelean mentalmente contra el enemigo cuando quiere desconcentrarlos del propósito de Dios, de estudiar, de dar tratados, de predicar la palabra por estos medios, de pararse con un megáfono en una esquina, de orar por sus familiares, de pararse en la brecha por alguien. Así que debemos nosotros comenzar a ver que el enemigo nos perseguirá, que el enemigo no descansa y que así como tiene Dios planes perfectos, buenos y maravillosos para nosotros, el enemigo tiene planes terribles para destruirnos y cortar todo plan que Dios tenga para nuestra vida y la vida de los que están ahí afuera que no han alcanzado su misericordia y que somos nosotros los responsables de llevar a cabo ese trabajo. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar ahí. Recuerda compartir, recuerda bendecir a alguien y ya mañana estaremos de nuevo con todos. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Chao, chao.